Bendiciones, bienvenidos a un estudio más de donde estamos siendo edificados con la palabra de Dios, con el Evangelio. La palabra del día de hoy está en Hebreos capítulo 4, versículos del 9 al 12. Hebreos capítulo 4, versículos del 9 al 12. Le voy a dar lectura y dice así: Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Dice la palabra de Dios: por lo tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. El que entra en su reposo también ha reposado en sus obras. ¿De qué hablábamos la semana pasada? ¿Esta es la obra de quién? Es la obra de Cristo. Y la palabra de Dios también nos llama, nos dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué es lo que dice esta palabra? El que no conoció pecado. Jesús, que es la simiente de la mujer, que venía solamente de la simiente de la mujer y no del linaje de Adán, era sin pecado. Era necesario que el Mesías no viniera de la simiente de Adán. ¿Para qué? Para que pudiera vencer a la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, Jesús, que es el Cristo, el Mesías, dice aquí la Escritura, no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado. Es decir, la justicia de Dios se cumple y nuestro pecado se le imputó a Jesús. Toda nuestra maldición, todo nuestro pecado, todo esto que nos separaba a nosotros de Dios, se le fue imputado a Jesús. Y Él pagó en la cruz del Calvario, y decíamos, a precio de sangre. A precio de sangre. Él firmó con precio de sangre. Consumado es, tetelestai, pagado está. Entonces, hermanos, la palabra nos está diciendo que por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. El día de hoy para nosotros, ¿quién es nuestro reposo? Cristo es nuestro reposo. ¿Por qué Cristo es nuestro reposo? Lo acabamos de leer. Dice, porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hoy somos justos gracias a Cristo delante de Dios. El Señor no nos mira a nosotros no tenemos nada que ofrecerle al Señor. Nosotros no somos dignos, pero Cristo que está en nosotros nos hace justos delante de Dios. Y Él es nuestro reposo. ¿Y qué es lo que dice el versículo 11? Procuremos pues entrar en aquel reposo. Entrar en aquel reposo. Y creo que es justo lo que hemos venido hablando durante estos días. Entrar en el reposo. Cuando hablamos de entrar en el reposo es permanecer en Cristo. Cuando hablamos de entrar en el reposo es seguir a Cristo. Cuando hablamos de entrar en el reposo es que nuestra vida o el centro de nuestra vida, nuestro corazón, sea Cristo, porque ahí está nuestro reposo. Amén. Cristo es nuestro reposo. Procuremos entonces entrar en ese reposo. ¿Por qué Él es nuestro reposo? Y necesitamos ver 6 cosas. Vamos a ver 6 cosas. La primera de ellas es... voy a traer él. La primera de ellas es... El hombre original fue creado a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1, 26 y 27. Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Con un solo propósito: que tuviera el ser humano comunión con Él, que el ser humano dependiera de Él, que pudiéramos tener una relación íntima con Él. En el principio, hermanos, ese fue el deseo de Dios, el poder tener esa relación con Él. Y el día de hoy, hermanos, en Cristo,
No es que el Señor nos haya salvado para que vengamos a la iglesia. El Señor nos ha salvado. ¿Nos ha salvado para qué? Para que se restaure esta imagen de Dios en nuestra vida. ¿Con qué propósito? Para que podamos tener comunión con Él. El propósito de Dios siempre ha sido estar con Él. Y el día de hoy, hermanos, podemos reposar en Cristo porque Dios está con nosotros. El punto número 2. Por causa de Satanás, esa imagen se oscureció y el espíritu entró en un estado de muerte. El hombre queda separado de la gloria de Dios y destituido al momento de que sueltan el pacto de Dios. 3. No hay manera de librarse del fracaso, de la muerte y de la maldición por nuestras fuerzas. No se trata de vivir una vida religiosa o religiosamente tratar de salir de esta situación. Solo Cristo lo hizo posible. 4. Las personas en este mundo están viviendo como transeúntes, caminando como si fueran muertos vivientes, porque la Escritura dice que están muertos en sus delitos y pecados. Y en algún momento, cuando se acabe su vida en esta tierra, van a ir a casa, ya sea al infierno o al cielo. Hebreos 9:27 dice que como está estipulado, que el hombre muere una sola vez, y así después viene el juicio. 5. Jesús vino a este mundo para restaurar la imagen de Dios y destruir a Satanás. Primero de Juan 3:8 lo dice. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 6. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y no solamente eso, sino nos guía todos los días de nuestra vida. Juan 14:26 y 27. El Consolador, el Espíritu de Dios, que nos recordará todas las cosas. Él nos guía todos los días. Hermanos, si nuestra respuesta es Cristo y nuestro reposo es Cristo, entonces, hermanos, hoy podemos vivir una vida en constante libertad y victoria. Y lo veíamos también en la semana pasada, con el consumado es, porque Cristo ya lo ha hecho posible. Cristo es nuestro reposo. Dilo conmigo, Cristo es mi reposo. Y para poner un poquito en contexto, porque sí podemos decir ahorita, sí, Cristo es mi reposo, pero pastor, usted supiera todos los problemas que yo tengo. Usted supiera que yo tengo una enfermedad, usted supiera que tengo un familiar así, usted supiera que mi marido, que mi esposa, que mi economía, que mi salud. Sí, hermanos, problemas van a venir, situaciones van a venir, pero ¿saben qué? Esas situaciones, esos problemas que vienen a nuestra vida, entonces nos tienen que llevar a nuestro reposo, que es Cristo. En lugar de irnos para atrás, necesitamos avanzar. ¿Y necesitamos qué? Poner nuestra mirada en aquel que es nuestro reposo, Cristo. Ahora, si leemos en el Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 7, le doy lectura, dice, dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. En ese tiempo había aflicción, el día de hoy también hay. De mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, había angustia, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, el eteo, del amorreo, del fereceo, el heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. El pueblo de Dios, hermanos, estaba siendo oprimido, estaba siendo esclavizado. ¿Durante cuántos años? 400 años. ¿Dónde estaban siendo oprimidos? En Egipto. Y estando en Egipto, si usted lee el libro de Éxodo, usted se va a dar cuenta cómo Dios liberta al pueblo, a su pueblo, a través de una sola cosa. Sí hubo 10 plagas que el Señor envía a Egipto, pero solamente hubo algo que trajo libertad al pueblo de Dios. ¿Y qué fue eso? La Pascua. ¿Y qué es la Pascua? El derramamiento de sangre.
Amén. Esto fue lo que trajo libertad a la esclavitud en Egipto. El pueblo fue libre. Y el Señor le hace una promesa a Moisés. ¿Y qué es lo que le dice? Que lo llevará ¿a dónde? Y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel. ¿Dónde era esa tierra? A la tierra de Canaán, la tierra prometida. Entonces, si el pueblo de Israel, veámoslo de esta manera, si el pueblo de Israel estaba oprimido, estaba esclavizado, estaba padeciendo, estaba sufriendo en Egipto y es libertado, y le dicen que va de ahí salir a la tierra de Canaán, entonces para estas personas que estaban esclavizadas y retenidas, Canaán era su reposo. Canaán era su reposo, así como el día de hoy, cuando somos oprimidos, afligidos y tenemos problemas, nuestro reposo es Cristo. Pero cuando escuchamos hablar del reposo, todos estamos bien contentos, ¿no? Decimos, sí me late eso de vivir una vida de reposo. Pero cuando salieron de Egipto, llegar a la tierra de Canaán, ¿por dónde tuvieron que pasar? Por el desierto, ¿verdad? ¿Y qué hay en el desierto? Mucho calor. El desierto representa todas esas aflicciones, problemas que hoy en día han venido a nuestra vida. Y todos decimos, ¡ay, qué padre entrar en el reposo! Sí, pero hay un proceso. Y muchas veces ese proceso es el que no entendemos. Y si no entendemos que para llegar de Egipto a Canaán, o para llegar de Egipto, de donde estábamos esclavizados, a la tierra prometida, que ahora es Cristo en nuestro reposo, ¿ok? No entendemos que hay un proceso, entonces nos vamos a frustrar. Nos vamos a frustrar, ¿y qué va a pasar? Nos vamos a desilusionar y vamos a decir, esto no funciona. Esto no es cierto. De hecho, gran parte del pueblo que salió libertado de Egipto no entró a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Por su incredulidad. Así vivimos muchas veces el día de hoy nosotros. Vienen las situaciones, sí, Jesús es mi Cristo, aleluya, gloria a Dios. Sí, Jesús es aquel que restauró la imagen de Dios en mi vida. Sí, gracias a Jesús hoy el Espíritu Santo está en mí. Sí, Él vino a deshacer las obras del diablo, gloria a Dios. Pero cuando viene el proceso en el desierto, ahí decimos, ¿será que es mi reposo? ¿Será? A mí se me hace que Dios ya me abandonó, no es cierto esto. No, hermanos, necesitamos entender esto. Nuestra vida cristiana no es que sea perfecta. Ya tenemos victoria en Cristo. Por eso todas nuestras situaciones, hermanos, todo ese proceso que vamos a nosotros a vivir, nos tiene que llevar ¿a dónde? A nuestro reposo. Entonces, cada vez que usted sienta aflicción, cada vez que usted se enfrente a un problema, llámese problema que usted quiera, ¿qué es lo que tiene que hacer? Confiar, tener fe de que Cristo ya lo ha hecho todo. La obra de Cristo consumado es. Por eso la palabra del día de hoy, hermanos, nos dice, procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. No seamos incrédulos y aferrémonos a aquel que es nuestro reposo. Y cada vez que tengamos una situación, un problema, que podamos decir, Señor, gracias porque tú me has dado a Cristo que es mi reposo. Señor, que en medio de esta situación yo pueda encontrar mi reposo en tu palabra, que es Cristo. Eso es lo que nosotros ahora como hijos de Dios necesitamos aferrarnos. Sí, vamos a pasar por un proceso y un desierto, claro, pero al final nos espera la victoria, porque Cristo ya lo hizo, consumado es. Quien ha entrado en su reposo, hermanos, dice también ha reposado de sus obras. En Egipto, hermanos, ya no hay nada para nosotros, solo Cristo, consumado es. Durante nuestro desierto, hermanos, vamos a librar 3 batallas. La primera, la batalla contra mí mismo. ¿Cómo nos cuesta esa? La batalla contra mí mismo. ¿Qué dice Juan 8, del 32 al 36? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cuántos hemos sido libertados por Cristo? Amén. Entonces somos libres. ¿Y por qué entonces seguimos buscando soluciones en Egipto? ¿Por qué entonces seguimos esclavizados a nuestra agenda? ¿Por qué seguimos esclavizados a nuestra familia, a nuestra salud, a nuestras situaciones? No, si el Hijo os libertare, seráis libres. Consumado es. Él ya lo hizo y Él es nuestro reposo. ¿Qué tenemos que hacer? Entrar en su reposo. Entrar en su reposo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para vencernos o vencer esa batalla contra mí mismo? Confiar nuestras circunstancias presentes a Dios y descubrir cuál es su plan. Porque todos nuestros problemas nos llevan a Cristo. Es una plataforma para ver cuál es el plan de Dios. Que podamos ver de esa manera todos nuestros problemas. Mateo 11:28 dice, ¿qué dice Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, que yo os haré descansar. ¿Qué tenemos que buscar? No mi deseo, el deseo de Dios. No mi plan, el plan de Dios. Y dejar atrás mi pensamiento y mi terquedad que no me deja nada bueno. Es decir, para vencerme a mí mismo, ¿qué necesito hacer? Enfocar toda mi vida en esta conclusión. Solo Cristo. La segunda batalla, la batalla contra Satanás. Sí, Satanás ya fue vencido. Satanás ya tiene su destino, ya está pactado. ¿Dónde va a ir a dar Satanás? Pero les digo una cosa, Satanás anda en este mundo como león rugiente buscando a quien devorar. Y él va a empezar a tratar de quitarnos nuestro gozo. ¿A cuánto nos ha pasado? Y lo preguntaba en el aposento el lunes. ¿A cuánto nos ha pasado que cuando vamos a asistir a la iglesia o a algún estudio bíblico o algo que tiene que ver con el crecimiento espiritual, empezamos a tener problemas con nuestra pareja, con nuestros hijos, con esto, con el carro, con eso? Siempre nos pasa. ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que crezcas espiritualmente. Satanás no tiene problema con que vayamos a la iglesia. El problema es cuando empezamos a disfrutar del evangelio. Cuando empezamos a ser edificados, cuando empezamos a grabar el evangelio en nuestra vida, cuando empezamos a vivir la plenitud de Dios en nuestra vida, cuando empezamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces Satanás siempre va a tratar de impedir que crezcamos espiritualmente y va a usar nuestras necesidades para desenfocarnos. ¿Qué fue lo que hizo con Jesús? Tienes 40 días y 40 noches sin comer, haz que estas piedras se conviertan en pan. A nosotros nos sigue tentando de la misma manera. Así que, ¿vamos a poder vencer nosotros a Satanás? No es posible con nuestras fuerzas, sino con el poder y la autoridad de Jesús. Primero de Juan 3:8 dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, las obras de las tinieblas. Quiere decir que para que las obras de las tinieblas sean quebrantadas, ¿qué es lo que tiene que suceder? Que el reino de Dios se establezca. Entonces, para vencer a Satanás, ¿qué tenemos que buscar en nuestra vida? Solo el reino de Dios. Tercera batalla, la batalla contra el mundo. El mundo tiene muchas cosas que ofrecernos. El mundo siempre va a estar ahí, tratando de que veamos y que busquemos eso que agrada que hay en el mundo. Pero hermanos, la batalla contra el mundo la podemos librar de una sola manera. Y no es nosotros, es Dios a través de nosotros, a través de la guía del Espíritu Santo. Por eso el Señor ha dejado al Consolador. Él es nuestra guía. Él es el que nos dice por dónde y por dónde no. Amén. Entonces, para vencer al mundo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enfocarnos solo a la guía del Espíritu Santo. A esto se aferró la iglesia primitiva. A esto se aferró la iglesia primitiva.
Solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. Esta debe de ser la conclusión de todo creyente. Si hoy tengo alguna situación, un problema, Cristo es suficiente, solo Cristo. Para poder salir de ese problema no va a ser con mis fuerzas, tengo que buscar el reino de Dios. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Quién es el reino de Dios? ¿Dónde se establece el reino de Dios? En Cristo. ¿Y Cristo es nuestro? ¿Y Él qué fue lo que hizo? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Entrar en qué? En el reposo. Solo Cristo, solo el reino de Dios, solo la llenura del Espíritu Santo. No es solo yo, solo con mis fuerzas y como yo quiera. No. Solo Cristo, solo el reino de Dios y solo la llenura del Espíritu Santo. Entonces, por eso Jesús es nuestro reposo. Jesús es nuestro Cristo, nuestro reposo. Amén. Y vuelvo a leer la palabra con la que iniciamos. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. ¿Quién es ese reposo? Cristo. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Amén. Amén, amén. Procuramos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Chequen esa parte, porque muchas veces sí, la palabra es viva y eficaz, sí, pero discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hemos venido hablando de que un discípulo, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que tener en su corazón? Esta conclusión. Solo Cristo, solo el reino, solo la llenura del Espíritu Santo. No podemos decir que amamos a Dios cuando no hemos llegado a esta conclusión. Porque si no has llegado a esta conclusión es que no has entendido ni experimentado el amor de Dios en tu vida. El consumado es. Te bendigo para que puedas entrar hoy y todos los días en medio de cualquier situación a esta conclusión y puedas entrar en nuestro reposo, que es Jesús, nuestro Cristo. Amén. Hasta aquí el estudio del día de hoy. Vamos a darlo por terminado. Un abrazo para aquel que está viéndonos por YouTube y bendiciones.